Nosotros somos Susi y Lili, estamos nuevamente reaccionando a un video de México. Historia de la gastronomía mexicana. Este video nos viene muy bien porque sabemos bastante ya de la gastronomía mexicana y sabemos la historia de algunos platillos, lo que hemos visto, pero no sabemos la historia como tal de la gastronomía mexicana por su totalidad. Así que vamos a ver de todas formas lo que les falta al video. Ustedes siempre lo van a dejar en los comentarios y no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario, convertirse en nuestro canal. Solo la gente que está suscrita aquí y a Pepillas Vlogs. La gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. Algo que hace placentera la vida es el poder disfrutar de exquisitos platillos que nos ofrece una cultura. No obstante, muchas veces ignoramos la historia de cada ingrediente. ¿Quién fue la persona creativa e ingeniosa que hizo posible una receta? ¿Y cómo fue que el platillo fue evolucionando? México es una nación rica en cultura y a pesar de la colonización del siglo XVI, sigue conservando sus raíces mayas, purépechas, zapotecas, chichimecas, por mencionar algunas, en su gastronomía. Es por ello que nos dimos a la tarea de excavar en la historia culinaria del país. Es relevante compartir con otras culturas de lo que estuvo y está hecho México. En el año 1517 se dio el primer encuentro entre los aztecas y españoles situado en las costas de Yucatán e Islas Mujeres, pero 2 años después de la conquista española en 1519 intercambiaron comidas entre ambas culturas. Algunos de los ingredientes coloniales fueron verduras y hortalizas como espinacas, perejil, cilantro y alcachofa, mientras que en frutas llegó el higo, el melón y la caña de azúcar. También las nueces, almendras, avellanas, pimienta, canela, anís fueron traídas. Y por último, el ganado porcino, caprino y las gallinas no existían antes de la llegada de los conquistadores. Por otra parte, los ingredientes como el chayote, ejote, calabacín, chile, aguacate, frijol, maíz, chía, cacao, huitlacoche, guasonte, joconostle y flor de calabaza son 100% de origen mexicano. Los estados de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa son emblemáticos por sus platillos de mar, como lo son la langosta al estilo Puerto Nuevo, los tacos de camarón, sus almejas chocolatas, y hay otros estados como lo son Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas que se dedican a la carne, y sus platillos son la machaca, el cabrito, la carne seca y sus tortillas de harinas o vaqueras. Pero lo que tienen todos estos estados en común es que son parte del norte del país. El norte del país es curioso en su alimentación. Es importante mencionar que el estilo de vida en la época prehispánica e incluso en tiempos virreinales, la zona norte era seminómada. Las civilizaciones recolectaban, cazaban y ocasionalmente pescaban. Los hábitos alimenticios dependían de las estaciones del año. Durante la primavera consumían yuca, nopal, tuna, pitaya y animales como conejos, gusanos, hormigas. No entiendo por qué se le está mencionando la yuca entre las comidas típicas de México. ¿Por qué cuando nosotros mencionamos la yuca tantas personas nos preguntan qué es la yuca? Si en México también existe la yuca. Sí, se la acaba de mencionar. Sí, pero Tiene ya, que a lo existir. mejor ya no se come. Se ¿Será? come poco. Bueno, dejen en los comentarios si ustedes saben lo que es la yuca, si la han probado, porque en varias ocasiones la mencionamos en los comentarios, dejen qué es la yuca. Entonces yo me quedo. Hormigas y otros insectos, al igual que serpientes y perritos de la llanura. En el verano acostumbraban consumir vainas de mezquite, pinole y pan cocido a las brasas, mientras los animales que cazaban eran jabalí y codorniz. El invierno era muy diferente, traía consigo manadas de bisontes que eran parte de los más codiciados, así como venados y berrendos. Las civilizaciones de Latinoamérica tenían una técnica muy interesante, que era utilizar el sol para deshidratar la carne sobrante y así poderla consumir en otro tiempo. Desde hace más de 5 siglos existen recetas en todo el territorio mexicano, como lo son el aguachile y la machaca. El aguachile es un platillo de origen prehispánico que utilizaba agua tibia y chile chiltepín, pero con la llegada de los españoles se le agregó el limón. La machaca tenía varias formas de endulzarse, por medio de mieles de maíz, de maguey, de abeja o de avispa y hasta de otros vegetales. En el centro del país se puede apreciar la fusión del legado minero, colonial y autóctono en los platillos como las enchiladas mineras, el chorizo de Toluca, el michiote, barbacoa, chile atole y algunos exquisitos escamoles.
El territorio que hoy ocupa San Luis Potosí era caracterizado en la época prehispánica por ser la frontera entre dos zonas geográficas y culturales que había en aquel entonces, la cual eran la mesoamericana y la aridoamericana, donde vivían los chichimecas. Estos eran considerados seminómadas ya que vivían de caza, particularmente dependían de yucas, agaves, semillas, raíces, tunas, ya sea secas o en forma de licor, cactus y mezquites. Con este último preparaban un pan que seguía siendo comestible durante muchos meses o incluso hasta un año, y de la misma planta se preparaba. Son que nos hacen falta aquí que a los 2 días tienen hongo. Eso ya lo estaba viendo el Dr. Stone, que ellos cuando van a viajar, que tienen que viajar a América, hacen panes que duran 10 meses. Y yo no entiendo, aquí en Cuba el pan no dura ni un día. Al otro día ya está lleno de hongos. Si ustedes saben esta receta milenaria, dejen en los comentarios qué falta que hace aquí en Cuba. ¿Cómo es que se hace para que dure el pan? Díganme. Preparaba licor. Antes de tocar la frontera con Centroamérica se encuentra la región sureste y suroeste, donde predominaron los mayas, olmecas, totonaca, zapotecas, aztecas, huastecas y toltecas. La cultura maya tenía y sigue teniendo en su dieta varios platillos, como lo son el peje lagarto en chirmol, un platillo tabasqueño hecho con epazote, calabaza, pimiento, cebolla, ajo y jitomate. También tienen los papazules en Yucatán y una bebida tradicional fermentada en Quintana Roo llamada balche, hecha de la corteza del árbol del mismo nombre. Y por último el pokchu o lomo de cerdo con naranja en Campeche. En el área de Oaxaca se destacan varios platillos o entremeses, como lo son los tamales envueltos de hoja de plátano, las tlayudas y los totopos de maíz dorado, todos estos dejados por los zapotecas. En la época prehispánica se crearon las chinampas. Estos son unos islotes artificiales que eran usados por los mexicas y servían como superficie de cultivo flotante sostenidos por... De hecho, nosotros damos eso en Historia de América. Sí. Nos explicaron que eran las chinampas y todo eso. Sí, en Historia de América se da bastante sobre la cultura maya, porque como la civilización de aquí de Cuba prehispánica no era muy avanzada ni había mucho que comentar sobre ella, entonces nos daba mucho sobre los mayas, los aztecas y los incas. Sí. por asombrosos y altísimos árboles ahuejote, donde nacen los principales alimentos que son el maíz, chile, frijol, chayote y calabaza, que son parte de la dieta de casi todo mexicano. La primera evolución culinaria se dio con la conquista de los españoles y una interesante distribución de pulque y mezcal. Posteriormente llegó un periodo conventual en el que se perpetuó el bagaje y permanencia de dulces y bebidas conventuales, además de que se comenzó con el legado de recetas familiares. El principal exponente de la etapa conventual fue la ciudad de Puebla, en donde se fundamentó la evolución de nuestra gastronomía. Las monjas tuvieron una influencia determinante en dulces típicos, en la panadería y la creación de platos que hoy en día se consideran insignias del país, como son el chile en nogada, el mole poblano, los buñuelos o el camote. Las monjas documentaron... El buñuelo en México también es yuca molida y frita, porque aquí el buñuelo se le llama eso y es muy rico. Lo amo, mi dulce de la infancia. Y conservaron fórmulas culinarias para permitir que éstas llegaran a la actualidad. Se conoce incluso un recetario de la célebre Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. La época del porfiriato dio inicio a la influencia francesa. Esta dio un proceso de refinamiento, creando establecimientos de comida formal para así comenzar la era de cocineros, pasteleros, cafés chinos y loncherías. Asimismo, el siglo XIX rescata la tradición culinaria del siglo XVII. Los recetarios familiares inician la difusión de la cocina y el auge de las cocinas regionales. El queso es uno de los productos más importantes, no solo en nuestra gastronomía, sino en todo el mundo. ¿Te imaginas una quesadilla sin queso? En el siglo XX las cocinas étnicas o regionales se reinventaron y en el siglo XXI se retomaron corrientes de la Nouvelle Cuisine, se buscaron las cocinas saludables, se adoptan corrientes culinarias de todo el mundo y con esto llegó la globalización y la alta cocina mexicana. Por lo tanto, en el periodo 20 es donde surgen las siguientes costumbres de ventas de la gastronomía mexicana. Venta de tamales en las esquinas, venta de panes en bicicleta, carritos con camote, venta de antojitos en la calle, puestos de jugos y frutas de temporada.
A fin del siglo XX, el resurgimiento de las actividades hosteleras y de los restaurantes de cocina de autor hace que empiecen a nombrarse los cocineros más importantes, dando una gran importancia a la imagen del chef. Esto provoca que empiecen a aparecer escuelas de gastronomía que incluyen en sus temarios estudios de la cocina mexicana. Cuando nace la alta cocina mexicana, chefs como Enrique Olvera, Patricia Quintana, Alejandro Ruiz y Elena Arraigada ponen la gastronomía mexicana como una de las de mayor prestigio, alcanzando fama internacional. Sus cocinas se caracterizan por preservar ingredientes y técnicas tradicionales mexicanos. El siglo XXI nos demuestra que la cocina mexicana está llegando a un punto de madurez, alcanzando finalmente su propia y plena identidad. Una identidad que retoma los elementos prehispánicos del respeto a los ingredientes y al producto endémico, y que son una parte de nuestra identidad clara que nos hace sentir una nación con grandísima riqueza cultural, social y evidentemente gastronómica. Debido a la increíble historia culinaria que poseemos, es que hoy en día podemos disfrutar de delicias como el chocolate caliente, la cual es una bebida de origen prehispánico producida a base de cacao mezclado con vainilla y flores. Existen muchas teorías de cómo es que proviene esta palabra, pero la más común es que viene del náhuatl jocol, que significa agrio, jocolia, agriar, y atl, que significa agua. Y cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo y conocieron la existencia de este grano, comenzaron a consumirlo con un enorme agrado. Del náhuatl moji, el mole posee una gran variedad de estilos y sazones en México, pero dentro de las más icónicas está el mole poblano. La historia más popular acerca de su origen es que su creación fue por accidente, en un convento de Puebla, resultado de algunos contratiempos de cocina e improvisaciones fortuitas, y al combinar ingredientes indígenas y españoles dieron origen a uno de los platillos nacionales por excelencia. La palabra pojoli fue la que dio origen a la palabra pozole, que significa espuma por su preparación con granos de un maíz especial llamado cacahuacintle. El nombre se dio porque los granos se abren como flor en su preparación, dando una apariencia de espuma. Se tiene registros de que Moctezuma, el antiguo emperador mexica, consumía pozole durante los festejos en honor a Tonatiuh, el dios del sol. Y se especula que el pozole era originalmente preparado con carne humana y que el mismo Moctezuma consumía pozole que era preparado con el muslo de un prisionero sacrificado. Todo el mundo disfruta del platillo por excelencia, el chile en nogada, que en su receta original está compuesto por nueces de Castilla, manzana panochera, pera lechera y acitrón. Su historia comienza. Yo creo que es muy probable que eso de que el pozole sea con carne humana, ya que no está aprobado, sea más bien especulación y mitos que esparcían como para que los enemigos les temieran, porque es que no está en la naturaleza humana comerse a otro animal, en general en la de nadie. Eso puede dar hasta males estomacales, puede causar enfermedades, porque ninguna especie está hecha para comerse entre ellos. El canibalismo no es soportado por el cuerpo de ninguna especie. Si no se extinguieran muy fácil es la Exacto. especie. Se supone que tú rechaces la carne de tu propia especie. Por muy malo que tú seas, tiene que ser que tengas un gen mal acomodado en la cabeza para que de verdad te dé ganas de probar la carne humana, te apetezca. O bueno, a no ser que al emperador se lo daban sin decírselo, que era carne humana, tal vez, quién sabe. Pero así conscientemente, el ser humano está, y todas las especies están programadas para rechazar comerte tu propia carne, tu propia especie, porque no tiene sentido evolutivo. Comienza en 1821, cuando Agustín Iturbide, el primer emperador de México, regresó de Córdoba después de haber firmado un acuerdo con el virrey Don Juan O'Donoghue, y las monjas del convento de Santa Mónica eran las encargadas de idear un platillo que representara los colores de la bandera del ejército trigarante. He ahí cómo se representan en el blanco de la nogada, el verde del chile poblano y el rojo de la granada. Y por último tenemos el que posiblemente sea el más popular, el taco al pastor. Por increíble que parezca, el origen de este manjar tan reconocido no es tan alejado a la actualidad como se cree. El nacimiento de este platillo sucedió en 1920 y se cree que es una adaptación mexicana de una comida libanesa de nombre shawarma, la cual consiste en un pan árabe que en su interior tiene cordero especiado y gracias a unos migrantes libaneses lo trajeron a México. Este sirvió como inspiración para crear los tacos al pastor, reemplazando el pan por tortilla y el cordero por cerdo.
Es sorprendente que en rincones de este mestizo país se sigan conservando técnicas prehispánicas que identifican a México como un paraíso diversicultural, donde las familias continúan uniéndose a través de maravillosas degustaciones. Qué rico. Quiero Qué rico todo. Todo. Yo creo que todos los días de verdad me tomo mi tiempo para agradecerle a todas esas personas que nos han mandado las cosas típicas de México, porque es la única forma en que lo podemos probar, porque la gastronomía mexicana es tan única que aunque quisiéramos no la podríamos replicar. Entonces esas carnecitas que nos mandan así que son preparadas de chilaquiles con su salsa y cochinita pibil y todas esas Y al cosas, pastor, todo. carnitas. Qué rico. La única forma en que podemos probar algo así, aunque sabemos que no es el sabor original que tiene algo acabado de hacer, Realmente. igual es súper rico y es un sabor único que nunca en nuestra vida habíamos Exacto. probado. El sazón es tan diferente, porque aquí en Cuba ya les hemos dicho que como que todo tiene exactamente el mismo sazón. Y el sazón mexicano es tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a probar. Entonces es muy rico. Y entonces los dulces también son algo de otro mundo que aquí jamás lo hemos probado. Los chocolates esos que nos mandan que se derriten, que son como si fueran chocolate, que me dan ganas de pegarme una mordida. De la abuelita. Pero no son para eso, son para hacer chocolate caliente. Qué rico. Qué rico. Y bueno, muy bonita la historia. Ya conocemos a la mayoría. Lo que no conocemos tanto son los ingredientes en sí, que son todas estas plantas típicas de México que nunca hemos probado. Sí, los que decían al principio, que eso no es ni idea. Pero los platillos sí los conocemos. Y conocemos por nombre, porque realmente tampoco los No hemos conocemos probado. ni el sabor, ni el olor. Ojalá conocer el olor. Bueno, yo voy a Imagina México. cuántos olores. Yo voy a hacer un blog probando cada comida de México. Yo me voy a hacer un canal nada más de eso, fíjate. Yo comiéndome No hace falta más nada. todos los días un platillo diferente de México. Y ya. ¿Ustedes lo verían? Comenten si ustedes lo verían. Y bueno, esperamos que les guste el video. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir nuestro canal que nos ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video. You've been spending